Bueno, la siguiente historia cuando es de cuando yo tenía unos 26, 27, ¿no? Sí, 26 años. Vivía en Adrogué en ese momento y, y quise tomar así algún trabajo de pocos días para hacer otras cosas que me interesaban estudiar en ese momento. Y yo era muy tímido, muy introvertido. Y en un gimnasio conocí a un mozo de un bar, que era un bar muy importante de Adrogué en ese momento, en el centro de Adrogué, pub y bar. Y justo necesitaban a alguien para las noches de los fines de semana. Y yo venía medio con poco interés en salir de joda en ese momento. Y bueno, dije, bueno, es una forma de estar ocupado en vez de salir de joda, trasnochar trabajando. Ya que era un bar en el que de día era muy cafetero y de noche era más cervecero. Y bueno, empiezo. Me cayó muy simpático y le caí muy simpático yo al encargado, que fue mi jefe, que manejaba la caja, estaba en la barra. Y yo, mi trabajo era en la cocina, hacer café, licuados, minutas, milanesas, tostados. Y bueno, lo que pasaba en este bar es que me abrió mucho, me abrió mucho respecto a mi introversión, mi timidez, mis complejos, mis vergüenzas, porque encontré gente muy liberal ahí. Ya de entrada hacían alusiones sexuales todo el tiempo, cuando había que calentar leche para el café, cuando había que sacudir un pomo para la crema. eh, las chicas eran muy atrevidas, mi jefe también. Mi jefe a veces cuando nadie veía corría a las chicas y hacía guerra de besos, le daba un beso en la oreja. Había guerra de gases, de pedos también, siempre a escondidas de los clientes sin que se den cuenta. Yo trabajaba viernes y sábado entrando a las 22 horas de la noche y me iba a la madrugada, a las 5, a las 6. Y los domingos era más difícil porque después de haber trasnochado el sábado tenía que entrar a la 1 del mediodía hasta la 1 de la mañana, ya medio cansado. Pero me acuerdo del atrevimiento, ¿no? De las cosas que hacía. Una vez me había comprado unos calzoncillos nuevos yo y no me daba cuenta hasta que pasaron varias horas de que me estaban ajustando demasiado y me estaban apretando mucho un testículo. Sentía una incomodidad muy grande yo. Yo ya estaba en el trabajo y no sabía cómo resolverlo realmente porque tenía un dolor testicular muy importante. Y después mi jefe, bueno, me preguntó qué me pasaba, le dije, y bueno, era gracioso. Después las chicas, las mozas y mi jefe venían cada media hora y me preguntaban cómo andaba de mi testículo, cómo andaba de mi huevo, si me dolía mucho. Y después, en un impasse que hubo menos gente, me fui hasta mi casa que no estaba muy lejos, a 10 minutos, y me cambié la ropa interior y volví al trabajo. Por contar algo, ¿no? De las cosas que pasaban ahí, o ese día, lo que pasó. Pero bueno, me sentía muy libre ahí. Mi jefe me decía que vos acá tenés tenedor libre, canilla libre, comé y tomá todo lo que quieras sin límites. Otra cosa divertida que pasaba, que muchas veces cuando ya el bar estaba cerrado, pero nos quedábamos limpiando, en un televisor, con televisión por cable que había, se ponía el canal No por Venus, era en ese momento, y se veían esas películas triple X mientras se limpiaba el bar, con el volumen bien alto, es decir, se pasaban los trapos de piso, se limpiaban las mesas, se limpiaban en la cocina los platos, los vasos, mientras había unos gemidos muy fuertes de fondo. Era muy bizarro, muy gracioso a la vez. De pronto una chica o un muchacho que estaban barriendo, que era un mozo o una moza, estaban barriendo el bar y se quedaban ahí atónitos ante una escena, con la escoba ahí detenidos, sin poder creer lo que estaban viendo, y después seguían limpiando como si nada. Eran cosas que me sorprendían mucho y que no creía que podrían pasar en un bar realmente.
por contar algunas de las cosas que pasaban ahí, ¿no? Después también mi jefe tenía algún asunto con alguna de las chicas que trabajaban ahí y a veces me contaba que cuando cerraba el bar se encontraba después con una de las chicas en otro bar y después volvía al bar ya a las 6 de la mañana y entraba y lo usaba de hotel, digamos, ¿no? Pero utilizando las instalaciones del bar, ya que ahí no había camas, utilizando las mesas, las sillas, la mesada. Después me fui de ese bar, estuve pocos meses, pero fue como un curso para mí acelerado de extroversión, de atrevimiento, de seducción, de deseos, de no tener filtros y decir lo que uno desea, lo que uno piensa, y hablar con libertad y de libertinaje. Fue una universidad para mí y aprendí muchas cosas para poder ser más valiente en la vida y ser más desprejuiciado también. Y bueno, hasta acá voy a contar porque después se han ocurrido algunas cosas también que son bastante fuertes por ahí. Como una clienta que me acuerdo que, no sé, que iba al baño, se quitaba su toallita íntima con algunas gotitas de sangre y después seguía luego en el bar, después de ir al baño, sentada en su mesa comiendo algo, y después de que pagaba la cuenta, la toallita íntima ensangrentada la dejaba sobre la mesa en donde estaba su emparedado, su sándwich o su tostado, ahí, y se iba. Y eran algunos de esos personajes particulares que venían al bar, como otro que era una persona muy acérrima de alguna religión, no sé cuál sería, pero estaba con auriculares y por radio escuchando su religión y con un libro tipo Biblia muy grande. Y cuando en el programa de radio se ve que decían que había que rezar, él entonaba unas palabras en voz muy alta, cerraba sus ojos y elevaba su mano hacia el cielo, entrando en su propia dimensión, en su propio mundo, sin importar cuánta gente había en el bar que lo podía estar mirando o qué sucedía en el bar, ¿no? Entraba en su pequeño mundo ahí, con los auriculares y el libro. Eran otras cosas sorprendentes que veía ahí. Y bueno, hasta acá nomás. Después en otro momento por ahí sigo recordando otros momentos del bar. Gracias.